Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Se dice que los medios de comunicación son el cuarto poder, puesto que son el vehículo por el cual transita la información, pero sobre todo porque influyen sobre la opinión pública al posicionar temas que, de no contar con el apoyo mediático, pasarían desapercibidos por las audiencias. Así, una de las principales funciones de los medios de comunicación es ofrecer una visión del mundo, visión que muchas veces tiene intereses económicos, políticos e ideológicos de por medio. Desde que comenzó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ambos gobiernos han emitido noticias tratando de desacreditar al adversario. Y si bien esto no es nuevo, ya que históricamente todas las batallas han contado con una guerra de información. Lo cierto es que en esta guerra digital las noticias viajan vertiginosamente y se viralizan al alcance de un clic. La web, y en especial las redes sociales, han transformado la arena informativa. Actualmente ya no es necesario esperar algún informe oficial para estar al tanto de lo que ocurre en el resto del mundo. Basta con un usuario para acceder a todas las noticias que las aplicaciones sociodigitales ponen a la mano. En México, de acuerdo con el estudio Digital News Report, la audiencia prefiere informarse a través de redes sociales como Facebook, TikTok, Twitter, YouTube y WhatsApp que por medio de la prensa impresa. Esto responde, entre otras cosas, a la inmediatez con la que la noticia fluye en el espacio digital, pero también a las imágenes y videos que circulan, los cuales, al menos en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, generan emociones en el espectador al instante. Sin mencionar que mucho de este material audiovisual circula sin ninguna gestión y restricción oportuna que ayude a validar si su contenido es verídico. Otro factor relevante es el hecho de que redes sociodigitales como Facebook, TikTok, Twitter y YouTube trabajan con algoritmos para monetizarse, los cuales por un lado tienen la función de lanzar contenido atractivo y llamar la atención de los usuarios, y por el otro lado mantenerlos activos en la red durante la mayor parte del tiempo posible. Por su parte, la Unión Europea y la OTAN, en apoyo a Ucrania, han bloqueado medios como Sputnik y Russia Today, mientras que Putin mantiene censuradas las redes sociodigitales. Cada flanco justifica estas acciones de acuerdo con su perspectiva del mundo. Con información de la revista Cielo y el periódico El Financiero, con redacción de Claudia Chamorro, mi nombre es Yamil Sosa y estás escuchando Construyendo el Debate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Jimena Lezama. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar ahora todos los lunes. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio, su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre posverdad, medios de comunicación y conflictos sociales. Para ello, entrevistamos a el doctor Rodrigo Perera Ramos y el maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Sean todas, todos y todes bienvenidos a este espacio. Rodrigo Perera Ramos es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinador del Centro de Estudios en Opinión Pública e imparte clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha escrito diversos artículos para revistas como Comunicación y Acción Colectiva,
resonancia de los marcos movilizadores mediados a través de las tecnologías de la información y la comunicación, el caso Anónimo. Muy buenas noches, doctor Rodrigo. Sea usted bienvenido a este espacio de Construyendo el Debate. Hola, buenas noches, Jimena. Espero que te encuentres muy bien, así como toda la audiencia que nos escucha. Para iniciar nuestra charla le digo, con respecto al tema de la guerra Rusia-Ucrania, actualmente existe sobresaturación de información y ambos frentes han propagado rumores, verdades a medias, exageración de noticias y post-verdades. De acuerdo con este panorama, ¿cómo se pueden identificar las fake news y en qué medios de comunicación o de información podemos confiar? Actualmente existe sobresaturación de información y ambos frentes han propagado rumores, verdades a medias, exageración de noticias y posverdades. De acuerdo con este panorama, ¿cómo se pueden identificar las fake news y en qué medios de información confiar? Bueno, Jimena, en un contexto de guerra siempre ha sido muy difícil identificar o separar lo falso de lo verdadero. Los medios de comunicación históricamente han sido utilizados de forma primordial para hacer propaganda de guerra y no para informar. A su vez, este uso propagandístico no se circunscribe a los medios de los países beligerantes, sino también a los aliados y todos aquellos que tengan intereses en el conflicto, ya sean económicos, ideológicos, políticos, etc. Bueno, en este sentido, pues se hace muy difícil la tarea de poder discernir qué medios no están haciendo propaganda y cuáles sí lo están haciendo. En México, como tú sabes, Jimena, la información que llega y se difunde a través de los medios es proporcionada principalmente por agencias de noticias internacionales como la AFP, la EFE, Reuters, y bueno, todas ellas son de países europeos afiliados a la OTAN. Por otro lado, el acceso que tienen los periodistas en las guerras está sumamente controlado por los ejércitos de los diferentes bandos, lo que se presta a crear montajes y solo permite ver a los periodistas la parte de la guerra que ellos quieren contar. A partir de tener todo esto en mente, pues es posible entender que la mejor práctica para identificar noticias falsas y adquirir una información más cercana a la realidad, poder discernir cuáles son los tipos de información en los que se puede confiar, pues es el de contrastar diversos medios de información y de noticias con diferentes fuentes que correspondan a ambas partes del conflicto y a partir de ello generar una interpretación propia de los hechos. Concordamos perfectamente con usted y le señalamos a nuestra audiencia que en un contexto de guerra siempre ha sido muy difícil separar lo falso de lo verdadero. Los medios de comunicación históricamente han sido utilizados para hacer propaganda de guerra y no para informar. Como usted nos lo menciona, doctor Rodrigo, en México, la información que llega es proporcionada por agencias de noticias, tales como EFE, Reuters, AFP, y todas ellas pues son de países europeos afiliados a la OTAN. Entonces, lo que usted nos recomienda y le decimos a la audiencia es que lo que pueden hacer para informarse adecuadamente es revisar varias fuentes y contrastar estas mismas para que así ustedes puedan tener una información más completa. Como segunda pregunta le digo, ¿qué papel juegan las redes sociodigitales en la creación y difusión de noticias falsas? El conflicto bélico desatado entre Rusia y Ucrania ha hecho aún más fehaciente y se ha corroborado que existe una nueva dimensión de la guerra en el ciberespacio. Es decir, existe otro frente de batalla y este es Internet. Este frente de batalla nuevo tiene dos caras. Por un lado se encuentra la guerra entre hackers para desestabilizar a los países beligerantes en su comunicación, como tirar páginas web o en su economía o incluso en su poder bélico. Y por el otro,
pues se encuentra justamente esta lucha ideológica que pretende legitimar a un bando y deslegitimar al otro. En esta segunda cara es en donde las redes sociodigitales están teniendo un rol fundamental a través de la creación y de difusión de noticias falsas. Las noticias falsas y la creación de rumores no son algo nuevo en la guerra, es parte de la propaganda. Lo novedoso aquí es que están utilizando las convenciones, prácticas y lenguaje de las redes sociodigitales para construir y difundir estas noticias falsas. Es decir, se da la apariencia de que los contenidos fueron creados de forma orgánica, de forma espontánea y por ciudadanos comunes. Sin embargo, estas publicaciones muchas veces corresponden a materiales estratégicamente diseñados con fines propagandísticos. Esto hace aún más difícil que se pueda discernir entre lo que es una información verdadera o lo que es una información falsa. Anteriormente quedaba muy claro que si se hacía un video, digamos, por el régimen nazi, ¿no?, iba a ser un video propagandístico o una película de Hollywood, ¿no?, aunque estuviera camuflajeada, ¿no?, uno sabía que era un material de propaganda. Ahora, con esta apariencia, ¿no?, o esta aura que lo encubre como si fueran noticias, videos, información dada de forma espontánea por los ciudadanos, tiende a que se confundan más los hechos e incluso pueden presentarse o descontextualizar los videos, las fotos, etc., y presentar materiales de producciones o de videos que no corresponden a la propia guerra, ¿no?, al propio escenario de guerra de Rusia y Ucrania. Es decir, se está haciendo aún más difícil poder discernir en estas publicaciones qué tipo de información o de contenidos son reales y cuáles son meramente propaganda de guerra. Qué importante esto que nos menciona doctor Rodrigo acerca de que el conflicto bélico desatado entre Rusia y Ucrania nos ha demostrado que existe otro frente de batalla, y este radica en el ciberespacio. Como usted menciona, por un lado hay una guerra entre propios hackers para desestabilizar a los países beligerantes, los países que se enfrentan, y por otro lado hay una lucha ideológica que pretende deslegitimar a un bando y legitimar a otro. Coincido con usted y resalto que lo novedoso que se da en este conflicto es la apariencia de contenidos creados de forma orgánica. Es decir, le explicamos a nuestra audiencia que esto es cuando los usuarios aparentemente suben este contenido de manera genuina. No obstante, es con fines propagandísticos, es decir, son intereses ajenos los que crean estos perfiles aparentemente orgánicos o de usuarios comunes y corrientes, y que lo que buscan es pues que haya justo esta deslegitimación de un bando y legitimación de otro, y a la vez pues hacen mucho más difícil discernir, y pues esto es más complicado para los usuarios, que ellos distingan cuál es información o qué realmente es orgánico, qué realmente nace de un usuario como ellos, y que sí está impulsado por otro tipo de intereses, tanto de un bando como de otro, lo cual pues en otros conflictos bélicos era bastante claro, ¿no? Como en la Guerra Fría, que nos ponía el ejemplo el doctor Rodrigo de estos discursos que eran emitidos tanto por Estados Unidos, donde claramente se veía que estaban impulsados por un bando, pero ahora es mucho más difícil. ¿Es posible que el ciudadano común pueda informarse de manera crítica? ¿Usted qué opina, doctor Rodrigo? Pues es complicado, pero tampoco es imposible. Antes que nada, se debe contar con un espíritu y formación crítica. De ahí, Jimena, la importancia de la educación y de instituciones como la UNAM. Tener un espíritu y una formación crítica permite poner en duda lo que se nos presenta como hechos irrefutables, y esto hace que busquemos más información y de calidad, y con ello formemos un criterio propio.
Por tanto, si uno se quiere informar de manera crítica, es necesario siempre corroborar las fuentes de información. Pero no solamente ello. También es importante indagar qué intereses están atrás de esas fuentes y contrastar diferentes versiones de una misma historia o información en donde se puedan comparar las diferentes narrativas que presentan todas las partes del conflicto. En ese sentido, me parece que a partir de ello se puede ir formando una visión crítica con, la información y la comparación de esta necesaria para que estemos informados de la mejor manera. Por mi parte es todo. Antes que nada, antes de despedirme, pues quisiera agradecer a todo el público de Construyendo el Debate por escucharnos, y a ti, Jimena, así como a todo tu equipo de este espacio por la invitación. Saludos y hasta la próxima. Muchas gracias. Coincidimos totalmente que es complicado, pero no es imposible. Es decir, es muy importante, y ahí hacemos hincapié, que existan instituciones que fomenten este espíritu crítico, esta formación crítica, tales como la UNAM, en donde siempre se va a impulsar que se corroboren las fuentes de información, así literal como receta, se corroboran las fuentes de información, se indagan los intereses que representan estas fuentes de información y se contrastan en tercera instancia para así poder formar una opinión propia, una opinión crítica y una opinión informada, que sea lo menos sesgada posible, o si es sesgada, que sepamos argumentar por qué. Pues muchas gracias por estas reflexiones que nos compartió Dr. Rodrigo. Con mucho gusto lo esperamos en una próxima emisión de Construyendo el Debate. Ahora vamos a la cápsula de En el Librero. En el Librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabes qué es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE? ¿Te gustaría conocer sobre la realidad social laboral en México? ¿Te interesa aprender cómo a través de técnicas estadísticas se obtiene información útil para la realización de estrategias? Esto y mucho más podrás descubrir a lo largo del libro de la doctora Ana Ruth Escoto Castillo, titulado ¿Cómo empezar a estudiar el mercado de trabajo en México? Una introducción al análisis estadístico con R aplicado a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En el primer capítulo llamado La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, sus temas y aplicaciones, la autora te habla sobre la encuesta, cuyo objetivo general es obtener información estadística sobre la fuerza de trabajo y las características ocupacionales de la población a nivel nacional, estatal y por ciudades, así como de variables sociodemográficas que permitan profundizar en el análisis de los aspectos laborales. Igualmente, se expone la historia y el desarrollo de la encuesta desde su creación en el año 2005 y se analizan los estudios que se utilizan en la encuesta para verificar qué ejes guían este ejercicio. En el segundo capítulo, titulado Una breve introducción a R y preparación de la fuente de información, la doctora Escoto presenta una reseña y análisis sobre el software R y la plataforma RStudio. Te explica cuál es su funcionamiento, uso y características. Al ser plataformas especializadas para el manejo de microdatos, permiten la revisión de los datos de la ENOE de forma práctica y útil. Más adelante, en el apartado titulado El análisis descriptivo de las variables numéricas, el caso de los ingresos laborales en la ENOE, se presenta un panorama de desigualdad en el tema de los ingresos por trabajo. El análisis descriptivo es utilizado para estudiar la variante de ingresos laborales. Para mayor detalle y profundidad, se utilizan gráficas de tallo y hoja, histograma o gráfica de densidad. También se resalta la importancia de la utilización de números como medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de variabilidad.
ya que son herramientas fundamentales para el cálculo de datos duros. Posteriormente, en el capítulo Aplicaciones longitudinales con la NOE, el caso del análisis de secuencias, la autora afirma que la NOE tiene un diseño de panel rotativo, lo que permite realizar un análisis desde la perspectiva de la precariedad laboral y las carencias laborales. También se presentan herramientas para entender el panel y sus aplicaciones. Igualmente, se explica el diseño longitudinal de la NOE, que da seguimiento a los individuos para construir una base con información de quienes han sido entrevistados en 5 ocasiones. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo la utilidad del programa R para el manejo y análisis de datos relevantes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID, por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Docs, Ciencias Sociales, y ahí dale un clic a Libros Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Airam Cárdenas. Hasta la próxima. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos con la entrevista al maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la misma facultad y actualmente es profesor adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son medios de comunicación, redes sociodigitales, comunicación política, propaganda y opinión pública. Muy buenas noches, maestro Luis Ángel. Sea usted bienvenido a este espacio de Construyendo el Debate. ¿Qué tal, estimada Jimena? Un gusto estar contigo en este espacio, en Construyendo el Debate. Como primera pregunta le digo, ¿las redes sociales se han convertido en un medio de información frente a la censura que Occidente tiene contra los medios afines a Rusia? Pero, ¿son estas redes sociodigitales la alternativa que la población necesita para informarse? No, las redes sociales no son la única alternativa que cuenta la sociedad para informarse sobre cualquier suceso. Aquí en especial, hablando justamente del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, donde vimos justamente la presión mundial, económica, social, por supuesto política y en este caso también comunicativa, pensaron que con esto, digamos, iban a aislar a un país como Rusia o a los aliados que en ese momento tenga, cortándolos justamente de este elemento que es hoy en día Internet. No, la sociedad o la humanidad en el recorrido, digamos, histórico de su existencia, se ha caracterizado precisamente para adaptarse a distintas circunstancias adversas, comunicativamente hablando, para encontrar justamente esos elementos que le permitan justamente entablar comunicación y por lo tanto entablar un proceso informativo. Las redes sociales no son la única alternativa que tiene la sociedad para poderse informar de cualquier suceso. La comunicación es tan compleja que siempre llega por otras vías, no necesariamente por la vía donde se origina, digamos, el proceso comunicativo. Podemos iniciar un proceso comunicativo en las redes sociales y que no necesariamente se queda ahí. Muchas veces brinca a otros espacios como la televisión, la radio, por supuesto la prensa, y esto deriva justamente en un proceso informativo por otras vías. En ese sentido, yo le digo a la audiencia que no, las redes sociales no son la única alternativa que existe para informarse. Coincido con usted, maestro Luis Ángel, que no son la única alternativa que existe para informarse. En especial,
hablando del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, como usted nos menciona, pensaron que al limitar a los usuarios de Internet iban a impedir que estos se comunicaran. Pero a través de la historia se ha demostrado que la sociedad se adapta y lleva a cabo este proceso por otras vías. Y para muestra es que justo la historia en los conflictos bélicos ha dado cuenta que incluso antes de que existieran las redes sociodigitales había comunicación, claro, tanto para fines propagandísticos como de los bandos contrarios para que se pudieran organizar y ellos difundir sus propias ideas. Como segunda pregunta le digo, ¿hay intereses políticos y económicos que se encuentran vinculados en la propagación de noticias falsas o tendenciosas? Claro que hay intereses políticos y económicos. Yo he definido precisamente esto bajo una frase o un término que se conoce como la industria de la desinformación. La industria de la desinformación es justamente como su nombre lo dice, todo un aparato, encargado, no solamente un aparato técnico, sino un aparato social o humano que está justamente construyendo continuamente narrativas falsas o todo aquello que conocemos como falsedad. La falsedad no solamente son noticias falsas, hoy en día la falsedad hay una gran cantidad, de elementos que la pueden, configurar como falsa. Pueden ser imágenes, videos, publicaciones, noticias, encuestas, por supuesto tendencias, comentarios, inclusive personas. Entonces, en ese sentido, pues hay toda una industria que justamente genera todos esos contenidos y tiene intereses económicos porque viven en la actualidad de ellos, viven de la generación de esos contenidos. Así como los medios de comunicación ganan por generar información a través ya sea de publicidad o de propias ventas, la industria de la desinformación vive precisamente por la venta de estos productos falsos y también vive precisamente de las ganancias que reciben, ya sea por medio de publicidad que llega a estos espacios falsos o donde se divulgan noticias falsas, y también esto conlleva a que sea un negocio redondo. ¿Por qué hay intereses políticos? Porque hay investigaciones en las cuales se ha comprobado que las noticias falsas o todo lo que tiene que ver con la mentira digital, se propaga 26 veces más rápido en Internet versus la información verdadera, que se propaga en un máximo de 7 veces. Entonces, hay políticos que hoy en día consideran más rentable contratar a los servicios de la industria de la desinformación y propagar esta información falsa porque tiene mayor impacto que inclusive las noticias verdaderas. ¿Hay un interés político? Pues sí, porque esas industrias se contratan con el objetivo, pues puede ser desprestigiar al adversario, desprestigiar a las instituciones, a partidos políticos y por supuesto a gobiernos. Y son muy rentables, ya sea en temporada de elecciones o en temporada, de ciertas crisis de corte político. Coincido con usted, maestro Luis Ángel. Claro que hay intereses políticos y económicos. A bien, usted lo engloba con su frase, la industria de la desinformación, la cual se encarga de generar imágenes, videos, noticias, encuestas, comentarios, y las personas que generan todo este tipo de materiales viven de la venta de esos contenidos. Recordemos que de igual forma los medios de comunicación son empresas al servicio de intereses privados, entonces claro que siempre hay que leer y consumir la información viendo desde dónde viene. Como tercer y última pregunta, maestro Luis Ángel, ¿cómo afecta la desinformación a la sociedad y a su desarrollo democrático? Afecta a la sociedad en todos los sentidos. Imagínate la toma de decisiones que se hacen a partir de información falsa. Estamos pasando todavía por una pandemia de corte viral en materia de salud. Muchas personas lamentablemente han tomado decisiones a partir de información falsa que circuló alrededor del COVID-19. En ese sentido, pues perjudican directamente al ámbito de la salud, pero también hubo noticias falsas en las cuales afectaban en materia, de infraestructura,
una noticia falsa que circuló era que las antenas 5G propagaban el COVID-19. Muchas personas decidieron tomar la decisión, no en México, pero sí en otras partes del mundo, de derribar antenas, de servicio de telefonía. Esto pues dejó incomunicada a muchas personas. Imagínense que en determinado momento un familiar se contagiara de COVID-19 y requiriera intervención médica urgente y tratara de contactar al médico o al personal médico por vía de su teléfono celular o de otro tipo de servicios de telefonía, y que no pudiera porque precisamente a alguien se le ocurrió derribar esas antenas. Entonces ahí estamos viendo una problemática en la afectación. También otro elemento en las sociedades, imagínate que circule una noticia falsa en la cual se diga que una persona cometió un delito y a lo mejor no lo cometió, es inocente, pero al momento de hablar, digamos, de esa circulación de esa noticia falsa, pues que salga pues una turba enfurecida y que decida linchar a esta persona, no solamente digitalmente, sino también físicamente, pues entonces estamos hablando también de esos riesgos a los cuales se enfrenta la sociedad. Y ahora si lo metemos en el ámbito de la democracia, imagínate que de repente empieza a circular información falsa en contra de un candidato o de un aspirante a un puesto de representación popular, y de repente pues esa información falsa pues empieza a tener una incidencia en la toma de decisiones. La sociedad decide no votar por esa persona a raíz de toda esta información falsa que le llega, y eso pues repercute precisamente en los procesos democráticos, porque entonces el principio precisamente del derecho a la información, que está garantizado en diferentes leyes y por supuesto en nuestro país en la Constitución política mexicana, pues se ve afectado, y al no estar bien informada la sociedad sobre los contendientes de contendientes a un puesto de representación popular, pues toman una mala decisión. Y en ese sentido pues afecta, digamos, porque llega una persona que a lo mejor no es apta para el cargo, afecta lógicamente porque se sataniza a una persona sin tener, digamos, la culpa, se genera pues todo un ambiente en contra de un candidato, de una persona, en contra de un partido político, en contra de un gobierno, etcétera, etcétera. Y eso a la postre pues afecta, digamos, la vida democrática de cualquier país. Bueno, pues ante todo les agradezco muchísimo la invitación que me hicieron justamente a Construyendo el Debate. Para mí todo un gusto estar contigo, estimada Jimena, como siempre. Les mando un fuerte saludo. Qué importante esto que usted nos dice. La información falsa afecta a la sociedad en todo sentido. Por ejemplo, ahorita lo que vivimos, lo que ha pasado con la pandemia de COVID-19 es que pudimos ver que hubo personas que tomaron decisiones médicas a raíz de esta información falsa, de estas fake news. Y no me refiero a las decisiones tomadas por los médicos, por el personal médico, sino a las que tomó la propia población a raíz de automedicarse o no vacunarse o cualquier cosa impulsada por estas noticias falsas. Es decir, hay una evidencia que pues esta información falsa viola el derecho de acceso a la información, lastima la toma de decisiones de los usuarios, y esto afecta a la vida y a la democracia pues de cualquier país. Al contrario, maestro Luis Ángel, el gusto fue nuestro y sea usted siempre bienvenido a otro episodio de Construyendo el Debate. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram estamos como Construyendo el Debate. Pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, por favor regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos sus comentarios, que estamos ávidos de leernos y comunicarnos por este medio. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, Carlos Corrés Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la redacción, Claudia Chamarro. En la producción de cápsulas informativas, Yamil Sosa.
Diseño Ángela Alemán. Se despide de ustedes su amiga Jimena Lezama. Hasta la próxima. Esto fue Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.